Algunos hombres se convierten en gigantes no por su tamaño, sino por la soledad que los invade por dentro. Ulf Ketilsson conocía esta verdad mejor que nadie. Era un guerrero temido, ante el cual su propia gente cruzaba la calle antes que mirarle a los ojos. Le habían enviado 7 jóvenes novias para casarse con él. Las 7 habían huido aterrorizadas. Su reputación como el luchador más temible del pueblo no significaba nada cuando todas las mujeres que le miraban solo veían oscuridad. Entonces llegó Runa, una viuda de 60 años que había enterrado sus propias penas y comprendía que los hombres destrozados no eran irrecuperables. Cuando esta mujer de cabello plateado miró a Ulf y le dijo: «Si quieres que te teman, ve a aullar a los árboles. Si quieres que te conozcan, habla». Todo cambió. ¿Qué podía ver una mujer mayor que 7 más jóvenes no veían? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El pueblo de montaña de Handskog se aferraba a las empinadas laderas, como un niño decidido que se niega a soltar la falda de su madre. Las casas de madera con techos inclinados salpicaban el paisaje, con su madera oscura desgastada por innumerables inviernos y sus cimientos de piedra anclados profundamente en el suelo rocoso. El humo se elevaba de las chimeneas en el aire fresco de la mañana, llevando el aroma del pino quemado y la promesa de cálidos hogares en su interior. Aquí, donde el viento esculpía sus historias en cada superficie y las estaciones gobernaban con mano de hierro, la vida transcurría al ritmo de la necesidad más que del deseo. Los aldeanos eran gente resistente, herreros cuyos brazos podían moldear el hierro con la misma facilidad que la arcilla, granjeros que sacaban cosechas de un suelo reacio y mujeres que podían dar a luz a bebés y matar ganado con la misma competencia. Eran personas que entendían que la supervivencia requería tanto fuerza como comunidad, pero habían aprendido a temer a uno de los suyos. La larga casa de Ulf Ketilsson se encontraba apartada de la aldea propiamente dicha, situada en una pequeña elevación que ofrecía unas vistas impresionantes del Valle de las Tumbas que se extendía a sus pies. La estructura en sí misma contaba la historia de un hombre atrapado entre dos mundos, en parte fortaleza, en parte hogar. Pesadas vigas de madera sostenían paredes lo suficientemente gruesas como para resistir un asedio, mientras que las pequeñas ventanas, altas y estrechas, parecían ojos sospechosos. El gran salón se extendía a lo largo de casi 12 metros, dominado por un hogar central, donde las llamas bailaban bajo un enorme caldero de hierro. Sobre el hogar colgaba el artefacto que definía la existencia de Ulf más que cualquier corona o título: su hacha de guerra. El arma era una obra maestra de artesanía letal. Su cabeza de doble hoja estaba forjada con el mejor acero y grabada con runas que hablaban de victoria y valor. El mango, desgastado por innumerables batallas, medía casi unos 20 metros de largo y presentaba las muescas y arañazos de cientos de conflictos. Sin embargo, a pesar de su letal belleza, el hacha llevaba 3 años acumulando polvo, como un monumento a un guerrero que ya no tenía guerras que librar. El propio Ulf era un hombre que llenaba los portales y llamaba la atención, incluso cuando dormía. Con casi 2 metros de altura, su complexión tenía el tipo de musculatura que no provenía de la vanidad, sino de la necesidad. Con hombros anchos que podían soportar el peso de un equipo de batalla completo, brazos que podían blandir una espada durante horas sin cansarse, y manos que podían aplastar piedras o acunar pájaros heridos con la misma facilidad. Su cabello, que en otro tiempo había sido dorado como el trigo, se había oscurecido hasta adquirir el color de las tormentas invernales, y su barba tenía mechones plateados que hablaban de la sabiduría adquirida a través del dolor. Su rostro contaba historias que prefería no compartir. Una cicatriz le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula, recuerdo de una espada sajona que se había acercado demasiado. Se había roto la nariz 2 veces y presentaba una ligera curvatura que delataba a un luchador que había dado tanto como había recibido. Pero eran sus ojos los que realmente lo distinguían. De un azul pálido como el hielo invernal, en ellos se reflejaba una profundidad que hablaba de cosas vistas y hechas que ningún hombre debería llevar solo. Sin embargo, los aldeanos susurraban sobre Ulf Ketilsson cuando creían que no podía oírlos. Su oído seguía siendo lo suficientemente agudo
como para captar cada palabra. Hablaban de su padre, Kettle el Audaz, que había muerto defendiendo la aldea de los invasores cuando Ulf apenas tenía 16 años. Recordaban cómo el joven Ulf había tomado el hacha de su padre y había expulsado a los atacantes, probando por primera vez la sangre y la violencia. Recordaban cómo había abandonado Janskog para buscar fortuna en las guerras de reyes lejanos, regresando 7 años después con oro en su bolsa y sombras en su alma. De lo que no hablaban, al menos no abiertamente, era de cómo las guerras lo habían cambiado. El chico que se había marchado con risas en la voz había regresado como un hombre que solo hablaba cuando era necesario. El joven que antes bailaba en las fiestas del pueblo ahora se mantenía al margen, observando la alegría de los demás como si fuera un idioma extranjero que había olvidado cómo hablar. Respetaban su fuerza y se beneficiaban de su protección, pero ya no sabían cómo salvar la distancia que los separaba del hombre en el que se había convertido. La soledad había crecido como un ser vivo, alimentándose de sí misma hasta consumir casi todo lo demás. Los días de Ol seguían un patrón tan rígido como la disciplina militar. Se levantaba antes del amanecer para cuidar de su ganado, revisaba los límites de sus tierras, mantenía las armas que ya no usaba con ira, y regresaba a su salón vacío cuando el sol se ponía detrás de las montañas. Comía en silencio, contemplaba solo el fuego y se acostaba en su cama, rodeado de espacio suficiente para una familia que nunca había logrado formar. 3 otoños atrás, el Consejo del Pueblo le había hablado por primera vez sobre el matrimonio. Y Beric el Viejo, cuya barba era blanca como la nieve recién caída, había subido la colina hasta la puerta de Ulf con la cuidadosa diplomacia de un hombre que sabía que estaba entrando en la guarida de un lobo. La conversación había sido breve y formal. Ulf era el último de su linaje. Sus tierras eran vastas y fértiles, y el pueblo necesitaba familias fuertes para asegurar su futuro. El matrimonio, sugirieron, con la delicadeza de hombres que manejan cuchillas afiladas, no era solo una elección personal, sino una responsabilidad para con la comunidad. Ulf había escuchado sin hacer comentarios, sin revelar nada de sus pensamientos en su rostro. Cuando Eric terminó de hablar, Ulf simplemente asintió una vez y dijo, «Envíalos cuando quieras». No era ni una aceptación ni un rechazo, pero el consejo había decidido interpretarlo como un permiso para proceder. La primera novia había sido Astrid, la hija del herrero, una chica de 19 años, con cabello como oro hilado y una risa que sonaba como campanas de plata. Había llegado con la bendición de su padre y la dote cuidadosamente preparada por su madre, esperando encontrar un marido que apreciara su juventud y belleza. En cambio, se encontró con un hombre corpulento que apenas reconocía su presencia, solo hablaba con gruñidos y monosílabos, y irradiaba un aire de violencia apenas contenida que le provocaba un sueño intranquilo y días llenos de ansiedad. Aguantó 4 días antes de que su padre llegara para acompañarla a casa, alegando que se había puesto enferma, pero incapaz de mirar a Ul a los ojos cuando lo dijo. La segunda había sido Helga, del pueblo vecino, una mujer vivaz de 22 años que se enorgullecía de su valentía. Había llegado con historias de domar caballos salvajes y luchar con sus hermanos, segura de que podría manejar a cualquier hombre, independientemente de su reputación. Pero el silencio de Ulf resultó más desconcertante que cualquier grito o amenaza. Cuando él la miró con esos ojos azules como el invierno, ella vio algo que hizo que su valiente corazón vacilara. Se marchó al cabo de 6 días, murmurando que tenía que cuidar de un pariente que había enfermado repentinamente. Una tras otra, habían ido y venido, jóvenes con sus propios sueños y miedos, cada una con la esperanza de ser la que rompiera el caparazón que rodeaba el corazón del gigante. Estaba Ingrid, la hija del tejedor, que intentó conquistarlo con una conversación amable y se encontró hablando con el silencio. Sigrid, la sobrina del comerciante, había intentado impresionarlo con su educación y sus conocimientos sobre tierras lejanas, solo para descubrir que él no mostraba ningún interés en sus historias sobre el mundo exterior. Freda había probado con el humor. Greta había ofrecido sus habilidades culinarias capaces de alimentar a un ejército, y Bringer simplemente se había ofrecido a sí misma con un deseo sincero y un afecto genuino. Todas ellas habían huido, no porque Ulf fuera cruel o violento con ellas, sino porque vivir con él
Era como compartir una casa con una tormenta que podía estallar en cualquier momento. Nunca alzaba la voz, nunca levantaba la mano con ira, nunca mostraba más que una fría cortesía, y de alguna manera eso era peor que la ira. Percibían la guerra que se libraba en su interior, la batalla entre el hombre que había sido y el guerrero en el que se había convertido, y carecían de las herramientas o la experiencia necesarias para ayudarle a combatirla. Cuando la séptima novia se marchó, en el pueblo comenzaron a susurrar que tal vez Ulf Ketilsson estaba maldito, que algo en él había muerto durante sus años de guerra y nunca podría recuperarse. Las reuniones del consejo se hicieron más largas y acaloradas, con algunos argumentando que debían dejarlo en paz y otros insistiendo en que el asunto de su matrimonio y sus herederos era demasiado importante como para abandonarlo. Fue durante uno de estos debates cuando Runa tomó la palabra. Runa, la hija de Eric, había vivido en Janskog toda su vida, pero residía en las afueras del pueblo, tanto literal como figurativamente. Su pequeña cabaña se encontraba donde el asentamiento principal daba paso a las tierras de cultivo, una estructura modesta que, sin embargo, conseguía ser más acogedora que casas del doble de su tamaño. Tenía 60 años y era viuda desde hacía 15, cuando su marido, Bjorn, murió en un accidente agrícola que aún le hacía llorar cuando lo recordaba con demasiada intensidad. Mientras que otras mujeres de su edad habían empezado a pasar a un segundo plano en la vida del pueblo, convirtiéndose en valiosas consejeras de las mujeres más jóvenes y guardianas de la sabiduría tradicional, Runa seguía estando muy presente. Su cabello se había vuelto plateado prematuramente, pero lo llevaba recogido en intrincadas trenzas que denotaban tanto practicidad como orgullo. Su rostro mostraba las arrugas que la vida había tallado, las líneas de expresión alrededor de sus ojos verdes que aún brillaban con picardía. Las arrugas de preocupación en su frente hablaban de las cargas que había llevado por otros, y los surcos más profundos hablaban de un dolor genuino, enfrentado con honestidad y finalmente superado. Sus manos contaban sus propias historias, callosas por años de trabajar en su telar. Se movían con la gracia precisa de alguien que había pasado décadas creando belleza a partir de materias primas. El telar se encontraba en la sala principal de su cabaña, un intrincado marco de madera que Bjorn había construido para ella como regalo de boda. Allí tejía los tapices y telas que le habían valido una reputación en toda la región, un trabajo tan fino que los comerciantes de ciudades lejanas la buscaban específicamente. Pero no era su habilidad con la lana y el hilo lo que hacía a Runa única en Janskog. Era su don para ver a las personas tal y como eran realmente, más allá de las máscaras que llevaban y los papeles que desempeñaban. Ella fue quien se dio cuenta de que el joven Olaf, el hijo del carpintero, había empezado a beber en exceso tras la muerte de su madre, y fue ella quien se sentó con él durante las largas noches en las que el dolor amenazaba con ahogarlo. Había visto más allá de la bravuconería del comerciante Sven para reconocer el miedo de un hombre que estaba perdiendo su negocio, y había dispuesto discretamente que el pueblo comprara más de sus productos de los que estrictamente necesitaban hasta que él pudiera recuperarse, lo que era muy importante para la historia que estaba a punto de desarrollarse. Había observado a Ulf Ketilsson desde lejos durante 3 años y había visto lo que otros no veían. Mientras que el pueblo veía a un guerrero peligroso y taciturno que ahuyentaba a las posibles esposas con su frío silencio, Runa veía a un hombre ahogado en su propio aislamiento. Se había fijado en que siempre dejaba leña extra en la puerta de la anciana Magna sin avisar, en que reparaba en silencio los daños causados a los edificios del pueblo después de las tormentas, y en que su mano se demoraba en su warax, no con nostalgia, sino con algo más parecido al arrepentimiento. Había visto cómo observaba a las familias en las reuniones del pueblo, no con la mirada depredadora de un hombre violento, sino con los ojos hambrientos de alguien que había olvidado lo que se sentía al pertenecer a algo. Lo más revelador de todo era que había estado presente en la reunión del consejo en la que se discutieron sus perspectivas de matrimonio, sentada en la esquina trasera, donde se permitía a las mujeres mayores escuchar, pero rara vez se les invitaba a hablar. Había oído la frustración en las voces de los hombres, la creciente convicción de que Ulf estaba demasiado dañado por la guerra como para ser un marido adecuado para cualquier mujer decente. Fue entonces cuando Runa se levantó, con sus trenzas plateadas reflejando la luz del fuego,
y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Quizás le han estado enviando a las mujeres equivocadas. El silencio que siguió a las palabras de Runa se extendió como un arco tensado en exceso. A la luz parpadeante de la sala del consejo, 20 pares de ojos se volvieron hacia la mujer de cabello plateado, que se había atrevido a sugerir que su enfoque del matrimonio de Ulf Ketilsson podría ser erróneo. Eric, dijo el anciano, cuyo rostro curtido se arrugó aún más mientras procesaba lo que ella había dicho. Mujeres equivocadas, repitió, con el tono cauteloso de un hombre que respetaba la sabiduría de Runa, pero cuestionaba su juicio. Le hemos enviado a las mejores hijas que nuestras aldeas pueden ofrecer. Mujeres jóvenes, fuertes y fértiles, que podrían darle hijos y ocuparse de su hogar. Runa salió de las sombras, con sus ojos verdes reflejando la luz del fuego con una intensidad que hizo que varios miembros del consejo se movieran incómodos en sus asientos. ¿Y qué vieron esas excelentes jóvenes cuando miraron a Ulf Ketilsson? Un hombre que podía protegerlas, sugirió Magnus, el herrero, aunque su voz carecía de convicción. Un guerrero de gran renombre, añadió Thorvald, el comerciante. Runa negó lentamente con la cabeza, en un gesto que denotaba más tristeza que desacuerdo. Vieron una montaña que podía derrumbarse sobre ellas sin previo aviso. Vieron una tormenta que no podrían capear. Vieron a un hombre tan alejado de allí que comprendieron que ni siquiera podían empezar a tender un puente para llegar hasta él. El consejo murmuró entre sí, pero Eric levantó la mano para pedir silencio. ¿Qué queréis que hagamos entonces?, preguntó Runa, la hija de Eric. El hombre necesita una esposa. El pueblo necesita que tenga descendencia. Su tierra no puede permanecer sin familia indefinidamente. Fue entonces cuando Runa pronunció las palabras que cambiarían no solo el futuro de Ulf, sino también el suyo propio. Enviadme a mí. La reacción fue inmediata y explosiva. La mitad del consejo estalló en protestas, mientras que la otra mitad se quedó en silencio, atónita. Magnus golpeó con el puño la mesa de madera, haciendo que las lámparas de aceite saltaran. «Estás loca, mujer. Tienes 60 años. Así es», respondió Runa con calma. «Y he enterrado a un marido, criado a hijos que ahora tienen hijos propios y aprendido que el amor se presenta de muchas formas. Las jóvenes que enviaste buscaban un príncipe de cuento de hadas. Yo no. ¿Pero qué hay de los hijos?», insistió Thorvald. «El único propósito de este matrimonio es garantizar la continuidad del linaje de Ulf». La expresión de Runa se suavizó y, por un momento, los hombres allí reunidos vislumbraron el dolor que había llevado consigo durante 15 años. «Tuve 3 hijos y enterré a 2. Los dioses decidirán si me conceden más años de fertilidad, pero esa no puede ser la única razón de esta unión. Si Ulfet Tilson permanece soltero y solo, no habrá hijos de todos modos, por muchas jóvenes que le pongáis delante». Eric se levantó lentamente, con las articulaciones protestando por el movimiento. A sus 72 años, era el hombre más viejo de Janskog y había visto más cambios que nadie de los allí presentes. Incluso si consideráramos tal acuerdo, ¿qué te hace creer que tendrás éxito donde otros 7 han fracasado? Porque Runa dijo, «No le temo a los hombres heridos». Mi Bjorn regresó de una incursión con cicatrices tanto en el alma como en el cuerpo. Aprendí que la curación requiere paciencia, comprensión y la voluntad de mantenerse firme cuando la tormenta se desata. Estas jóvenes huyeron porque vieron el dolor de Ul y no supieron cómo soportarlo junto a él. He soportado suficiente dolor en mi vida como para reconocerlo en los demás. El debate que siguió se prolongó durante 2 horas. Algunos miembros del consejo argumentaron que era impropio que una mujer de la edad de Runa se volviera a casar, mientras que otros cuestionaron si tal unión podría producir los herederos que buscaban. Algunos se preguntaron en voz alta si Ul aceptaría tal propuesta, dado que no había mostrado ningún interés particular en ninguna de las candidatas anteriores. Finalmente, cuando el aceite de las lámparas comenzó a agotarse y el fuego de la chimenea se convirtió en brasas incandescentes, Eric pidió una decisión formal. Aquellos que apoyen que la hija de Runa Eric proponga matrimonio a Ulf Ketilsson, levanten la mano. La votación fue más reñida de lo que nadie esperaba, 8 a favor y 7 en contra. El voto decisivo de Eric inclinó la balanza, y su mano curtida se alzó lentamente en el aire como una bandera de rendición. «Muy bien», dijo, «pero debemos seguir las costumbres adecuadas.
Se debe redactar un contrato matrimonial en el que se especifiquen los términos de la unión y las obligaciones de ambas partes. Si Ulf acepta, el periodo de compromiso durará un mes, durante el cual cualquiera de las partes podrá retirarse sin deshonra. 3 días después, el contrato estaba listo, escrito en un pergamino cuidadosamente preparado con la mejor tinta disponible. Describía los términos del matrimonio propuesto con precisión legal. Ulf conservaría la propiedad de sus tierras y su ganado, pero Runa tendría plena autoridad sobre la gestión del hogar. Los hijos nacidos de la unión heredarían por igual, pero si no hubiera herederos, las propiedades de Ulf pasarían al pueblo a su muerte, en lugar de revertir a parientes lejanos. El documento era el resultado de horas de cuidadosas negociaciones y representaba compromisos que no satisfacían completamente a nadie, pero que tampoco ofendían a nadie lo suficiente como para retirar su apoyo. Erik y Magnus fueron elegidos para entregar el contrato, una tarea que ninguno de los dos disfrutaba. El camino cuesta arriba hasta la casa de Ulf les pareció más largo de lo habitual. Cada paso era una espera, sabiendo que estaban a punto de proponer algo sin precedentes en su experiencia. Encontraron a Ulf detrás de su casa, cortando leña con metódica precisión. Su hacha, no el arma de guerra ceremonial que colgaba en su salón, sino una herramienta práctica diseñada para el trabajo diario, cortaba los troncos de pino con un ritmo constante. Cada golpe estaba perfectamente controlado. Cada corte era limpio y preciso. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que ahora abordaba todo en su vida con una eficiencia mecánica que no requería emoción ni espontaneidad. Ulf Ketlin. Erik lo llamó cuando se acercaron. Traemos noticias del Consejo del Pueblo. Ulf clavó el hacha en el bloque de corte y se volvió hacia ellos. Su expresión no revelaba nada. El sudor brillaba en su frente a pesar del aire fresco de la montaña y el serrín se le pegaba a la barba. Habla. Magnus carraspeó nerviosamente y desenrolló el pergamino. El consejo ha encontrado otra mujer dispuesta a considerar el matrimonio contigo. El contrato se ha preparado según la costumbre. ¿Quién? La única palabra no transmitía curiosidad, solo resignación. Runa, la hija de Erik, dijo Erik, observando atentamente el rostro de Ulf en busca de alguna reacción. Por primera vez en su memoria, Ulf Ketilsson parecía genuinamente sorprendido. Sus pálidos ojos azules se abrieron ligeramente y dio un paso atrás, como si las palabras tuvieran fuerza física. La tejedora, y dispuesta a aceptarte tal y como eres, en lugar de como ella desearía que fueras. Ulf los miró fijamente durante un largo momento. Luego miró el contrato que Magnus tenía en las manos. Ella conoce mi naturaleza, conoce a las mujeres que vinieron antes. Lo sabe, confirmó Magnus. Ella estaba presente cuando el consejo discutió tu situación. De hecho, fue ella quien se ofreció voluntaria para este acuerdo. Algo brilló en el rostro de Ulf, una emoción demasiado compleja para nombrarla, pero demasiado poderosa para ocultarla por completo. Alargó la mano hacia el contrato con un temblor casi imperceptible. Mientras leía, su ceño se frunció aún más, aunque ninguno de los dos hombres supo decir si era por disgusto o por concentración. 1 mes, dijo finalmente, señalando con el dedo el pasaje relevante. Cualquiera de las partes puede retirarse. Así es, confirmó Erik, sin vergüenza para ninguno de los dos. Si el acuerdo resultaba inadecuado, Ulf enrolló cuidadosamente el pergamino y lo guardó dentro de su chaleco de cuero. Dile a Runa, la hija de Erik, que consideraré su propuesta. Le daré una respuesta antes de que termine la semana. Mientras los dos miembros del consejo bajaban la colina, ninguno habló hasta que estuvieron fuera del alcance del oído. Finalmente, Magnus rompió el silencio. ¿Crees que aceptará? Erik se detuvo para descansar junto a una roca. Sus viejos huesos protestaban por el empinado descenso. Creo, dijo lentamente, que por primera vez en 3 años, Wolf Ketilsson parecía un hombre que recordaba que tenía que tomar decisiones. Esa noche, mientras las sombras se alargaban por el valle y las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido, Ulf se sentó solo en su gran salón, mirando el contrato matrimonial a la luz del fuego. Por encima de él, su hacha de guerra reflejaba las llamas danzantes, y su hoja pulida reflejaba posibilidades que no se había atrevido a imaginar. Durante 15 años había vivido con el peso de su propio silencio.
Ahora, una mujer de 60 años con cabello plateado y ojos sabios le ofrecía la oportunidad de descubrir si recordaba cómo hablar. Por una vez, la decisión era totalmente suya. Pasaron 3 días antes de que Ulf saliera de su larga casa con una respuesta, y durante ese tiempo el pueblo contuvo la respiración. Las rutinas normales continuaron, se cuidaron los cultivos, se alimentó al ganado y se completaron las tareas diarias. Pero bajo la superficie de la vida cotidiana, todos esperaban. Se callaba a los niños cuando jugaban demasiado ruidosamente cerca del camino que conducía a la colina de Ulf, y las conversaciones se interrumpían cada vez que aparecía alguien que pudiera tener noticias de su decisión. Runa, por su parte, mantenía sus hábitos habituales con una constancia que impresionaba y desconcertaba a sus vecinos. Trabajaba en su telar cada mañana, y el rítmico golpeteo de la madera contra la madera proporcionaba una banda sonora a sus pensamientos. El tapiz que tomaba forma bajo sus hábiles manos representaba un paisaje invernal, montañas cubiertas de nieve bajo un vasto cielo, donde las nubes de tormenta daban paso a manchas de azul brillante. Si esto representaba la esperanza, o simplemente la progresión natural del clima, lo guardaba para sí misma. La tercera tarde, mientras el sol pintaba las montañas con tonos dorados y carmesí, Ulf apareció en la puerta de Runer. Se había vestido cuidadosamente para la ocasión. Tenía el pelo recién lavado y trenzado, la barba bien recortada y llevaba una túnica de lana azul oscuro que resaltaba el color de sus ojos. En sus enormes manos sostenía una pequeña caja de madera tallada con intrincados motivos entrelazados. «Runa Eriksdottir», dijo cuando ella abrió la puerta. Su voz transmitía una formalidad que parecía casi ceremonial. «He venido a darte mi respuesta a tu propuesta». Runa se hizo a un lado para dejarle entrar, fijándose en cómo tuvo que agachar considerablemente la cabeza para pasar por la puerta. Dentro de su modesta cabaña, su presencia parecía llenar todo el espacio disponible. Sin embargo, de alguna manera, el efecto no era abrumador, sino más bien como dar la bienvenida a un animal grande y cauteloso que buscaba refugio de una tormenta. «Por favor, siéntese», dijo ella, señalando la silla de madera que Bjorne había construido para los invitados, lo suficientemente resistente, como ella siempre bromeaba, como para soportar el peso de un oso. «¿Le gustaría que le acompañara Al o yo?» «Al sería bienvenido», respondió Ulrepol, sentándose con cuidado en la silla, como si temiera que su peso pudiera romperla. Sus ojos recorrieron la habitación, fijándose en detalles que revelaban más sobre el carácter de Runa que cualquier presentación formal. La cabaña era pequeña, pero estaba perfectamente organizada. Cada objeto tenía su lugar y su propósito. Las hierbas colgaban secándose de las vigas, llenando el aire con el aroma de los prados en verano. Los utensilios de cocina estaban ordenados por tamaño y precio, frecuencia de uso y libros preciosos. Los volúmenes copiados a mano, que pocos en el pueblo podían permitirse, estaban cuidadosamente apilados en una estantería que Bjorn había construido siguiendo sus especificaciones exactas. Pero fue el telar lo que realmente llamó la atención de Ol. El tapiz, parcialmente terminado, mostraba una artesanía de primer orden, con colores tan vivos y detalles tan finos que las escenas invernales parecían cobrar vida. Se encontró contemplando una sección en la que la luz del sol atravesaba las nubes de tormenta, creando la impresión de que la esperanza emergía de la oscuridad. «Trabajas con gran habilidad», dijo, aceptando el cuerno de cerveza que ella le ofrecía. «He visto tapices en los salones de los reyes que no estaban tan bien hechos». Runa sonrió, complacida por el sincero aprecio en su voz. «Mi abuela me enseñó que cualquier cosa que merezca la pena hacer merece nuestro mejor esfuerzo, ya sea tejer, cocinar o la vida misma. Decía que el trabajo mal hecho refleja un alma descuidada». Se sentaron en un cómodo silencio durante unos momentos, bebiendo su cerveza y dejando que el peso del momento se asentara entre ellos. Finalmente, Ulf dejó su cuerno y cogió la caja de madera tallada que había traído. «He leído detenidamente el contrato matrimonial», dijo volviendo a adoptar un tono formal. «Las condiciones son justas y están bien pensadas. Estoy de acuerdo con todas las disposiciones que en él se establecen». Runa sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo una expresión tranquila. «¿Y cuál es tu respuesta a la propuesta?» Ulf abrió la caja de madera para mostrar un brazalete de plata,
cuya superficie estaba grabada con símbolos que hablaban de protección y prosperidad. No era el gran gesto que podría hacer un joven pretendiente, sino más bien el regalo considerado de un hombre maduro que comprendía el peso de las promesas. «Acepto tu propuesta, Runa Erik Stottier», dijo, levantando el brazalete de su lugar. «Si me aceptas como marido, conociendo mi naturaleza y mi historia, te estaré agradecida por la oportunidad de aprender lo que significa compartir una vida con otra persona de nuevo». El anillo se deslizó fácilmente en el brazo de Runa, con un peso agradable y significativo. No había llevado joyas como esa desde la muerte de Bjur, 15 años antes, y la sensación de la joya contra su piel le trajo recuerdos de promesas y esperanzas pasadas. «Acepto tu aceptación», dijo ella con una sonrisa que transformó todo su rostro, «y te prometo honestidad, paciencia y toda la sabiduría que estos 60 años me han otorgado». Ulf asintió solemnemente y luego los sorprendió a ambos al estirar el brazo sobre la pequeña mesa para cubrir la mano de ella con la suya. Su palma era áspera, con callos y pequeñas cicatrices, pero su tacto era suave. «Debo decirte algo», dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. «He olvidado cómo ser un marido. El hombre que se marchó de este pueblo hace 15 años sabía reír, bromear, hablar de sueños y esperanzas absurdas. El hombre que ha regresado solo sabe soportar cada día y proteger lo poco que le queda». Runa giró la mano, con la palma hacia arriba, para que sus dedos pudieran entrelazarse. «Y yo debo decirte que he olvidado cómo ser la esposa de un hombre vivo. Durante 15 años, solo he compartido mis pensamientos con el recuerdo de Bjorn y he tomado decisiones sin tener en cuenta los deseos de los demás. Ambos tendremos que recordar habilidades que una vez poseíamos». «¿Por dónde empezamos?», preguntó Ulf, y en esa pregunta, Runa escuchó algo que no esperaba. Esperanza. Era débil y cuidadosamente guardada, como la llama de una sola vela en una vasta oscuridad, pero estaba inequívocamente presente. «Empezamos con la honestidad», respondió ella. «Me has dicho que has olvidado cómo ser un marido. Ahora te digo que decidí pedirte matrimonio no por desesperación o por obligación, sino porque te he observado durante 3 años y he visto al hombre que hay debajo del guerrero en el que te viste obligado a convertirte. Ese hombre merece ser conocido, merece ser cuidado y merece la paciencia que se necesitará para sacarlo de nuevo a la luz». Ulf la miró fijamente durante un largo momento, con sus ojos azul pálido, escudriñando su rostro como si buscara signos de engaño o falsa amabilidad. Cuando no encontró ninguno, algo en su expresión cambió, no de forma dramática, pero lo suficiente como para que Runa lo notara. «Las otras mujeres que vinieron a mí», dijo lentamente, «solo veían lo que temían que les hiciera. Tú hablas como si vieras en lo que podría convertirme». «Veo ambas cosas», respondió Runa con sinceridad. «Veo el dolor que llevas dentro y los muros que has construido para contenerlo. Pero también veo al hombre que deja leña para la anciana Magna sin esperar agradecimiento, que repara los daños causados por la tormenta en los edificios del pueblo en la oscuridad de la noche, para que nadie sepa que has sido tú. Veo a alguien que ha olvidado su propia bondad, pero que no la ha perdido por completo». A medida que la noche se adentraba a su alrededor y el fuego de la chimenea de Runa se convertía en brasas incandescentes, hablaron con una franqueza que les sorprendió a ambos. No sobre el amor que vendría más tarde, si es que llegaba, sino sobre cuestiones prácticas y expectativas realistas. Hablaron de los preparativos domésticos, las rutinas diarias y el delicado proceso de aprender a compartir el espacio con otra persona después de años de soledad. Cuando Ulfin se levantó por fin para marcharse, el brazalete de plata reflejó la luz del fuego en la muñeca de Runa, y ambos comprendieron que algo irreversible había comenzado. El mes de compromiso que siguió resultó ser más fácil y más difícil de lo que Runa y Ulf habían previsto. Según la costumbre del pueblo, se esperaba que pasaran tiempo juntos todos los días, aprendiendo los hábitos y preferencias del otro antes de comprometerse con el paso irreversible del matrimonio. Lo que ninguno de los dos había previsto era lo incómodo que resultaría cortejar a alguien de su edad, con décadas de patrones establecidos y los ojos vigilantes de toda la comunidad sobre ellos. Ulf llegaba a la cabaña de Runar cada mañana después de terminar sus tareas matutinas. Llevaba una taza de madera que había pertenecido a su padre, sencilla pero de bella factura,
tallada en una sola pieza de roble y pulida hasta adquirir un cálido brillo dorado por el uso de generaciones. Se había convertido en su forma de mostrar respeto por las comidas que compartían, llevando su propia taza, en lugar de esperar que ella le proporcionara todo. Estas visitas matutinas seguían una cuidadosa rutina que ambos encontraban reconfortante. Runa preparaba gachas con miel y bayas secas, mientras que Ulf aportaba huevos de sus gallinas o leche de sus cabras. Al principio comían en un silencio agradable, sin saber muy bien cómo salvar la distancia entre la cortesía formal y la intimidad genuina. Fue el telar lo que les proporcionó su primera conversación real. Al cuarto día de su noviazgo, Ulf se dio cuenta de que Runa tenía dificultades con una sección especialmente compleja de su tapiz de invierno. El patrón le exigía manipular los hilos en un ángulo que claramente le causaba molestias en los hombros. ¿Me permites?, preguntó él, colocándose detrás de su silla y señalando el telar. Runa dudó, pero luego asintió. El patrón requiere que esta sección se teja desde arriba en lugar de desde abajo, pero ya no puedo alcanzarla cómodamente. Wolf estudió el tapiz con atención, con sus grandes manos sorprendentemente delicadas mientras examinaba el delicado trabajo. En el ejército, aprendimos a reparar estandartes de batalla rotos utilizando técnicas similares a esta. El tejido es diferente, pero el principio es el mismo. Durante la siguiente hora, trabajaron juntos en una armonía que les sorprendió a ambos. La altura de Ulf le permitía manipular los hilos superiores, mientras que Runa controlaba los inferiores. Y poco a poco la sección problemática comenzó a tomar forma. Las nubes de tormenta del tapiz parecían separarse de forma natural gracias a sus esfuerzos combinados, revelando el brillante cielo que había debajo. «Tienes manos muy hábiles para ser tan grandes», observó Runa, mientras lo veía trabajar en un nudo particularmente intrincado. «Mi madre me enseñó a coser cuando era joven», respondió Off, y luego se sorprendió a sí mismo por compartir este detalle personal. Ella decía que los guerreros que podían reparar su propio equipo vivían más tiempo que los que dependían de otros para esas cosas. Era sabia. «¿Qué más te enseñó?». Las manos de Ulf se detuvieron sobre los hilos, y por un momento, Runa pensó que había presionado demasiado pronto. Entonces él habló, con voz suave, sumido en sus recuerdos. «Me enseñó que la fuerza sin gentileza es mera brutalidad, que el valor de un hombre no se mide por lo que puede destruir, sino por lo que elige proteger». Sus pálidos ojos se encontraron con los de ella al otro lado del telar. «Me temo que he olvidado mucho de lo que ella intentó enseñarme. El conocimiento que viene del corazón nunca se pierde del todo», dijo Runa en voz baja. «A veces solo necesita las circunstancias adecuadas para resurgir». A medida que pasaban los días, descubrieron compatibilidades inesperadas. Ambos preferían las horas tranquilas del amanecer y el atardecer al bullicio del mediodía. Ambos encontraban paz en el trabajo manual, Ulf con la madera y el metal, Runa con el hilo y la tela. Ambos habían aprendido a encontrar la felicidad en la soledad, pero estaban empezando a recordar el placer especial que proporcionaba compartir tareas sencillas con otra persona. Sus conversaciones pasaron gradualmente de las formalidades corteses a temas más sustanciales. Runa hablaba de los hijos que había criado y perdido, de los sueños que ella y Bjorn habían compartido y de la soledad que se había convertido en su compañera constante en los últimos años. Ulf, más lentamente y con más cuidado, comenzó a compartir fragmentos de su propia historia, no los detalles violentos de sus campañas militares, sino los momentos más pequeños y humanos que lo habían moldeado. Le contó sobre la noche en que mató a otro hombre por primera vez, cómo los ojos de los soldados enemigos le habían recordado a los de su propio padre, y cómo las canciones de victoria que se cantaron en su honor después le habían parecido una burla más que una celebración. Describió el endurecimiento gradual de su corazón a medida que cada batalla exigía más de su humanidad como pago por la supervivencia. Habló de regresar a Janskog con suficiente oro para vivir cómodamente, pero descubrió que la riqueza no podía recuperar a la persona que había sido antes de que las guerras lo cambiaran. «Me volví eficiente para mantenerme con vida», dijo una noche mientras caminaban por el sendero entre la cabaña de ella y su casa. «Pero en algún momento de ese proceso, olvidé cómo vivir». Runa le cogió del brazo, notando cómo él se tensaba al principio, pero luego se relajaba gradualmente al contacto. «Quizás por eso las jóvenes no podían llegar a ti. Buscaban a alguien que supiera vivir con alegría,
con espontaneidad. Pero la alegría y la espontaneidad son lujos que los soldados no pueden permitirse. Tuviste que aprender diferentes habilidades para sobrevivir. Y ahora ya no eres soldado. Pero aprender a hacer otra cosa requiere tiempo y práctica, como cualquier otra habilidad. El pueblo observaba su noviazgo con una mezcla de curiosidad, aprobación y desconcierto. Algunas de las mujeres mayores expresaban una silenciosa satisfacción por el hecho de que Runa hubiera vuelto a encontrar compañía después de tantos años sola. Otras se preguntaban si un matrimonio tan tardío podría funcionar realmente, dadas las grandes diferencias en sus temperamentos e historias. Eric el Viejo se encargó de comprobar semanalmente cómo iban las cosas, llegando a la puerta de Ol con excusas transparentes sobre asuntos del pueblo que necesitaban ser discutidos. Lo que encontró le tranquilizó. Olmed estaba más tranquilo, más presente en las conversaciones y, en ocasiones, incluso ofrecía opiniones en lugar de limitarse a gruñir su acuerdo o desacuerdo. ¿Cómo va el acuerdo?, preguntó Eric durante una de esas visitas, aceptando la cerveza que Ulf le ofrecía ahora sin que se la pidiera, un pequeño pero significativo cambio en su hospitalidad. Bastante bien, respondió Ulf, y luego hizo una pausa como si sopesara sus siguientes palabras. Ella no intenta cambiarme, pero tampoco acepta mis peores comportamientos. Cuando me encierro en el silencio, ella espera. Cuando hablo con dureza por costumbre, ella responde con calma y sensatez. Me encuentro recordando posibilidades que había olvidado y la perspectiva del matrimonio en sí. Por primera vez en la memoria de Eric, Ulf sonrió, no con la expresión sombría que había pasado por humor en los últimos años, sino con algo genuino y casi pacífico. Creo que ahora lamentaría perderla. Se ha vuelto necesaria. A medida que el mes de compromiso llegaba a su fin, tanto Runa como Ulf se enfrentaron a la realidad de que su acuerdo experimental había tenido un éxito que superaba sus modestas expectativas. No habían caído en un amor apasionado como los personajes de las viejas historias, pero habían descubierto algo quizás más valioso, una relación genuina, respeto mutuo y la cómoda posibilidad de envejecer juntos con dignidad y afecto. La taza de madera que Ulf traía cada mañana se había convertido en algo más que un gesto de respeto. Representaba los pequeños compromisos diarios sobre los que se construían los matrimonios reales. No eran grandes gestos románticos, sino la tranquila decisión tomada una y otra vez de compartir los momentos cotidianos de la vida con otra persona que comprendía tanto tus fortalezas como tus defectos. La ceremonia nupcial tuvo lugar en una fresca mañana de otoño, cuando las montañas lucían sus mejores colores y el aire traía la promesa de la llegada del invierno. A diferencia de las grandes celebraciones que marcaban las uniones de las parejas jóvenes, la boda de Ulf y Runar fue un acto tranquilo al que solo asistieron el consejo del pueblo y un puñado de vecinos cercanos. Ni la novia ni el novio buscaban festividades elaboradas. Ya habían pasado la edad de necesitar la validación pública de sus decisiones. Runa llevaba un vestido de lana verde oscuro que ella misma había tejido, cuya sencilla elegancia realzaban unos broches de plata que habían pertenecido a su abuela. Alrededor de su cuello colgaba un colgante de ámbar pulido, su única joya realmente valiosa, que captaba la luz de la mañana como si fuera un rayo de sol. Ulf se había vestido con su túnica más elegante, de color azul oscuro con hilos de plata, con motivos que evocaban tanto la fuerza como la protección. La ceremonia duró apenas una hora. Eric, el anciano, pronunció las palabras tradicionales sobre la unión y el apoyo mutuo, mientras que Magnus, el herrero, actuó como testigo junto con Thorvald, el comerciante. No hubo banquete después, ni baile, ni elaborados regalos. En su lugar, los recién casados compartieron una comida sencilla con sus testigos antes de retirarse para comenzar la tarea práctica de combinar dos vidas separadas en una existencia compartida. El colgante de ámbar se convirtió en el punto central de su primera discusión seria como pareja casada. Mientras ordenaban las pertenencias de Runa en la casa de Ulf, ella colocó cuidadosamente el collar en una caja de madera junto a sus otros tesoros. Ulf observó este ritual con creciente incomodidad y finalmente habló cuando ella se dispuso a cerrar la tapa. «No tienes por qué esconder tus joyas por mi culpa», dijo, con un tono de voz que no había tenido durante el mes de noviazgo. «No soy tan pobre como para que mi esposa tenga que vestirse como una sirvienta». Runa se detuvo,
con las manos aún sobre la caja, reconociendo el peligroso cambio en su tono. No llevo ámbar para las tareas diarias. Pertenecía a mi abuela, y es demasiado valioso como para arriesgarme a dañarlo. Bjorn te obligaba a guardar tus tesoros para ocasiones especiales que nunca llegaban. La pregunta de Ul tenía implicaciones que hicieron que los ojos de Runa brillaran con repentina ira. Bjorn nunca me permitía nada, respondió ella con voz cada vez más aguda. Tomábamos las decisiones juntos, como deben hacer los compañeros, y yo elijo cuándo y cómo honrar la memoria de mi abuela, igual que tú eliges cuándo pulir tu Warax en lugar de darle un uso práctico. La comparación le llegó con una fuerza inesperada. Ul apretó la mandíbula y por un momento, el viejo y peligroso silencio amenazó con descender entre ellos. Entonces, sorprendiendo a ambos, se rió con un sonido oxidado por el desuso, pero inconfundiblemente genuino. Tienes ojos agudos, esposa, y una lengua aún más aguda cuando te provocan. Hablé sin pensar. Sí, así es, asintió Runa sin suavizar sus palabras. Pero ambos necesitaremos tiempo para aprender nuevos patrones. Bjorn y yo tuvimos 20 años para entendernos. Nosotros solo hemos tenido un mes. Este reconocimiento del reto al que se enfrentaban se convirtió en la base de su enfoque de la vida matrimonial. Establecieron rutinas que respetaban tanto sus necesidades individuales como sus responsabilidades compartidas. Runa trasladó su telar al gran salón, donde recibía mejor luz y donde Ulf podía apreciar su trabajo sin estar mirando por encima de su hombro. Wolf despejó espacio en su taller para que Runa guardara las hierbas y los materiales que utilizaba para teñir la lana, aceptando su presencia en áreas que habían sido su dominio privado durante años. El ajuste más significativo fue aprender a compartir el espacio para dormir. Durante la primera semana, Ulf durmió sobre pieles cerca de la chimenea, insistiendo en que Runa tuviera la habitación para ella sola hasta que se sintiera cómoda con una habitación más cercana. Pero las noches de otoño se estaban volviendo frías y las consideraciones prácticas finalmente superaron la incomodidad. Esto es una tontería, declaró Runa la octava noche, al encontrar a Ulf avivando el fuego antes de acomodarse en su cama improvisada. Somos adultos casados, no niños nerviosos. La cama es lo suficientemente grande para dos, y te vas a morir de frío durmiendo en el suelo de piedra. Acordaron un sistema para respetar cuidadosamente la modestia y la necesidad de descanso del otro. Ulf se retiraría primero, dando a Runa privacidad para prepararse para dormir. Ella se uniría a él solo después de que él se hubiera acomodado, y mantuvieron una distancia respetuosa que, gradualmente, a lo largo de las semanas, disminuyó a medida que crecía la confianza y la comodidad entre ellos. La verdadera prueba de su relación llegó cuando el invierno llegó en serio, trayendo consigo desafíos que ninguno de los dos había previsto del todo. El frío intenso los obligó a estar más cerca de lo que su noviazgo los había preparado, y las largas y oscuras tardes pusieron a prueba su capacidad para encontrar compañía sin distraerse mutuamente. Fue durante una tormenta de nieve especialmente intensa, cuando Runa descubrió la profundidad del daño que la guerra había infligido a su nuevo marido. Se despertó en las horas más oscuras antes del amanecer y encontró a Ulf sentado muy erguido a su lado, con la respiración acelerada y el cuerpo rígido por la tensión. A pesar del frío de la habitación, el sudor perlaba su frente y sus manos agarraban las pieles de la cama como si se estuviera anclando contra una tormenta invisible. «¿Qué pasa?», susurró ella con cuidado de no tocarlo de repente. «¿Qué te preocupa?». Durante largos minutos, él no respondió, con la mirada fija en algo que ella no podía ver. Cuando finalmente habló, su voz apenas se oía por encima del viento, que aullaba alrededor de la larga casa. «Están quemando la aldea. Puedo oír los gritos, oler el humo, pero no puedo moverme. No puedo alcanzar mis armas». Su respiración se volvió más dificultosa. «Mis hombres están muriendo y yo estoy atrapado, incapaz de ayudarlos». Runa comprendió entonces que la guerra había seguido a Ulf a casa de una forma que la luz del día no podía revelar. Las pesadillas que lo atormentaban no eran simples sueños malos, sino el revivir de horrores reales, batallas en las que había visto morir a hombres buenos mientras él vivía para luchar otro día. «Estás en casa», le dijo en voz baja, sin tocarlo, pero dejando que su voz sirviera de ancla al presente. «Estás en Janskog, en tu propia cama, y la guerra ha terminado. El pueblo duerme tranquilo y nadie arde esta noche, excepto en la chimenea,
donde el fuego nos mantiene calientes. Poco a poco, sus palabras tranquilas y su presencia constante le ayudaron a salir del campo de batalla que su mente dormida había vuelto a visitar. Cuando finalmente la miró con reconocimiento en lugar de terror, ella vio que la vergüenza sustituía al miedo en su expresión. «Siento que hayas tenido que ver eso», dijo él, con la voz ronca por la vergüenza. «A veces tengo esos sueños. Esperaba que el matrimonio los ahuyentara». «Los sueños tienen su propia sabiduría», respondió Runner, colocando finalmente una mano suave sobre su brazo. «Nos recuerdan lo que hemos sobrevivido y lo que aún debemos sanar. No hay que avergonzarse de llevar cicatrices de heridas honorables». Esto se convirtió en el patrón de su creciente intimidad, no a través de la pasión o el romance, sino a través de la presencia constante de Runa durante los momentos más oscuros de Ulf y su creciente confianza en la capacidad de ella para comprender su dolor sin dejarse destruir por él. El colgante de ámbar, que había provocado su primera discusión, se convirtió en un símbolo de cómo aprendieron a lidiar con las diferencias mediante una comunicación honesta en lugar de un resentimiento silencioso. Para el solsticio de invierno, habían establecido un ritmo de vida matrimonial que parecía sostenible e incluso reconfortante. Trabajaban juntos durante el día, compartían placeres sencillos como buenas comidas y cálidas chimeneas, y afrontaban los retos de los recuerdos bélicos de Ulf como compañeros en lugar de como extraños. La llegada de la primavera trajo consigo retos inesperados que pusieron a prueba los cimientos que Ulf y Runa habían construido durante los largos meses de invierno. La nieve se derritió y dejó al descubierto los daños causados por la dura estación. Había que reparar las vallas, había que cuidar del ganado, y había que preparar el huerto que les alimentaría durante el año siguiente. Pero lo más importante era que el clima más cálido y los días más largos trajeron visitantes a Jinskog, entre ellos gente del pasado de Ols, que traía noticias que él esperaba no volver a oír jamás. La primera señal de problemas llegó con un comerciante ambulante llamado Orm, cuyo rostro curtido y cuya mano izquierda amputada lo identificaban como un veterano de las mismas campañas que habían marcado la juventud de Ulf. Llegó una mañana en la que el alpinista aún soportaba el frío del invierno, pero prometía el calor del verano que se avecinaba, liderando una caravana de mercancías que abastecería al pueblo durante la temporada comercial. Runa estaba trabajando en su huerto cuando se fijó en la reacción del desconocido al ver a Ulf salir de la casa. Orm palideció y dio un paso atrás involuntariamente, moviendo instintivamente la mano que le quedaba hacia donde colgaría un arma. No era exactamente miedo, sino algo más complejo, un reconocimiento mezclado con lo que parecía culpa. «Ulf Carlson», dijo Orm, con voz cuidadosamente neutra, «había oído que habías regresado a las tierras de tu padre, pero confieso que esperaba no volver a encontrarte nunca más». La reacción de Ulf fue igualmente reveladora. Sus hombros se tensaron y su mandíbula se endureció, en una expresión que Runner había aprendido a reconocer como signo de emociones apenas controladas. Cuando habló, su voz transmitía la fría autoridad que ella solo había oído en sus peores pesadillas. «Orm el comerciante, veo que sigues vivo, a pesar de tu talento para encontrar las rutas más peligrosas a través de territorio hostil». Los dos hombres se miraron fijamente a través del patio, y Runa sintió el peso de una historia tácita que se instalaba entre ellos como una presencia física. Fuera lo que estos hombres habían compartido en el pasado, tenía implicaciones que ninguno de los dos parecía dispuesto a explorar. «Quizás deberíamos hablar de negocios», dijo Orm finalmente, mirando nerviosamente a Runa. «Tengo mercancías que podrían interesar a tu familia y noticias de conocidos mutuos que quizá te interese escuchar». Fue entonces cuando Orm sacó el artefacto que cambiaría todo lo que Runa creía saber sobre el pasado de su marido, una bolsa de cuero que contenía condecoraciones militares. La bolsa en sí no tenía nada de especial, estaba hecha de cuero de vaca muy gastado y se cerraba con unos sencillos broches de bronce. Pero cuando Orm la abrió para mostrar su contenido, Runa comprendió de inmediato que estaba viendo honores otorgados solo a guerreros de habilidad excepcional y moralidad cuestionable. «Estos se encontraron entre las posesiones de hombres muertos», explicó Orm, bajando la voz hasta casi un susurro. «Hombres que sirvieron bajo tu mando durante el asedio de Ravenshallow.
Sus familias me enviaron para devolvértelas, junto con preguntas sobre cómo murieron sus hijos. Ulf miró fijamente las condecoraciones sin tocarlas, y Runa vio cómo se le iba el color de la cara, como si estuviera sangrando por dentro. Reconoció algunos de los símbolos de las historias que se contaban alrededor del fuego en invierno, premios por el valor en la batalla, marcas de distinción que los comandantes reservaban para sus combatientes más confiables. Pero había otros cuyo significado se le escapaba, medallas e insignias que parecían tener implicaciones más oscuras. Esos hombres murieron como mueren los soldados, dijo Ulf finalmente, con voz plana y sin emoción. Al servicio de su señor, siguiendo órdenes, haciendo lo que la guerra les exigía. Eso es lo que les dije a sus familias, respondió Orm. Pero ellos saben, como yo lo sé, que el asedio de Ravenshaw fue diferente a otras campañas. Las órdenes que se dieron allí no se discuten en mi casa, interrumpió Olrupted, con un tono de voz que contenía una advertencia que hizo que tanto Orm como Runar dieran un paso atrás involuntariamente. Sea cual sea el asunto que os ha traído a Jansko, concluidlo rápidamente y seguid vuestro camino. Orm asintió con la cabeza, cerró cuidadosamente la bolsa y la guardó en su mochila de viaje. Por supuesto, pero debes saber que otros recuerdan a Ravenshollow. Otros hacen preguntas sobre lo que ocurrió allí y qué órdenes se dieron. Los muertos no descansan en paz cuando su honor sigue en entredicho. Después de que Orm se marchara con sus mercancías vendidas y sus incómodas noticias entregadas, Ulf se sumió en un silencio más profundo que cualquier otro que los Runner hubieran presenciado durante sus meses de matrimonio. Completó sus tareas diarias con precisión mecánica, pero solo hablaba cuando las preguntas directas exigían respuestas. Incluso entonces, sus respuestas eran breves y cuidadosamente neutras, como si las propias palabras se hubieran convertido en armas peligrosas que podían explotar si se manejaban sin cuidado. Runa intentó varios enfoques para llegar a él. Le preparó sus platos favoritos, que él comió sin comentarios ni aparente disfrute. Le hizo preguntas amables sobre su día, recibiendo gruñidos o respuestas de una sola palabra. Se ofreció a ayudarle con las tareas que él siempre había realizado solo para ser rechazada con una cortesía seca que dolía más que la rudeza descarada. El cambio se produjo de forma inesperada, en un momento en el que la paciencia de Runa finalmente llegó a su límite. Encontró a Ulf inmóvil en su taller, mirando fijamente a la nada, sosteniendo una pieza de madera a medio terminar como si hubiera olvidado su propósito. «Ya basta», dijo con dureza, su voz atravesando los oscuros pensamientos que lo consumían. «No me casé con un hombre para que desapareciera dentro de su propia cabeza cada vez que el pasado lo llamaba. Si deseas retirarte al silencio y la autocompasión, hazlo con honestidad. No finjas que sigues presente cuando es evidente que te has ido a otro lugar». Ulf se volvió para mirarla, y por primera vez desde la visita de Orm, sus ojos se centraron completamente en el momento presente. «No entiendes lo que me pides. Entonces explícamelo», respondió Runa sin suavizar el tono. «Dime qué era Ravenshollow, qué órdenes se dieron allí, qué hiciste que aún te persigue. Te he visto enfrentarte a tus pesadillas con valentía. Muéstrame ahora la misma valentía a la luz del día con palabras en lugar de silencio». Durante largos momentos, Ulf luchó visiblemente con la decisión. Apretó y aflojó las manos. Su respiración se volvió superficial y le apareció sudor en la frente, a pesar del aire fresco de la primavera. Finalmente, con la expresión de un hombre que se prepara para infligirse una herida, comenzó a hablar. «El hueco de Raven fue un asedio que duró 3 meses», dijo, controlando cuidadosamente cada palabra. «La ciudad tenía murallas fuertes y defensores decididos. Mi señor se impacientó con las tácticas convencionales y ordenó enfoques alternativos». «¿Qué tipo de alternativas?». Ulf dejó su trabajo en madera y agarró el borde de su banco de trabajo con ambas manos. «Cortamos su suministro de agua y esperamos. Cuando eso falló, lanzamos cadáveres de animales enfermos por encima de sus murallas. Cuando aún se mantuvieron firmes, capturamos a civiles de las granjas circundantes, hombres, mujeres y niños, y los ejecutamos a la vista de los defensores, uno cada día hasta que se abrieron las puertas». El silencio que siguió a esta confesión se extendió entre ellos como un abismo. Runa sintió que su comprensión de su marido cambiaba radicalmente, no porque hubiera descubierto que era capaz de cometer actos violentos.
Eso siempre lo había sabido, sino porque ahora comprendía la naturaleza específica de la oscuridad que llevaba dentro. Tú seguiste estas órdenes, dijo. No era realmente una pregunta. Seguí esas órdenes, organicé las ejecuciones, seleccioné qué prisioneros morirían cada día para lograr el máximo impacto psicológico en los defensores. Hice lo que la guerra exigía y cuando la ciudad finalmente se rindió, mi señor me recompensó con oro y con decoraciones por mi eficiencia en lograr la victoria. Runa absorbió este conocimiento como un golpe físico, sintiendo cómo se asentaba en su comprensión del hombre con el que se había casado. Pero junto al horror llegó algo inesperado. Un aprecio más profundo por la fuerza que le había costado volver a la vida normal. Convertirse en alguien capaz de ser amable y bondadoso a pesar de llevar consigo esos recuerdos. Y ahora preguntó en voz baja. Ahora intento olvidar lo que aprendí sobre mí misma durante ese asedio. Intento creer que el hombre que pudo planear tales cosas era otra persona, alguien creado por la guerra y destruido por la paz. Pero cuando personas como Orm llegan con sus preguntas y sus recordatorios, recuerdo que algunas manchas nunca se limpian del todo. 3 semanas después de la partida de Orm, llegó a Janskog un segundo visitante que destrozaría todo lo que Ulf y Ron creían saber sobre su nueva vida cuidadosamente construida. Esta vez no se trataba de un comerciante portador de recuerdos incómodos, sino de una joven cuya mera existencia replantearía todas las conversaciones que habían mantenido sobre el pasado, el futuro y la posibilidad de redención. Se llamaba Astrid, no era la hija del herrero, que había huido de Ulf años atrás, sino una desconocida cuyas ropas de viaje desgastadas y expresión decidida la identificaban como alguien que había viajado lejos con un propósito serio. Tenía quizás 25 años, cabello oscuro trenzado al estilo de los asentamientos del norte y ojos verdes que denotaban inteligencia y una ira apenas controlada. Runner estaba tendiendo la ropa al sol de la mañana cuando la joven se acercó, llevando un robusto pony de montaña que parecía tan cansado del viaje como su jinete. Lo que llamó la atención de Runa de inmediato no fue la apariencia de la desconocida, sino su reacción al ver la casa larga. Se detuvo bruscamente, miró fijamente el edificio como si memorizara cada detalle y luego enderezó los hombros como un guerrero preparándose para la batalla. «Buenos días», saludó Runa, dejando la cesta con la ropa mojada. «¿Buscas refugio? El camino al pueblo propiamente dicho está por allí». «Busco a Ulf Ketilsson», interrumpió la joven, con un acento que delataba sus lejanos orígenes del norte. «Me han dicho que esta es su vivienda». Antes de que Runa pudiera responder, el propio Ulf salió de su taller, atraído por el sonido de voces desconocidas. Su reacción al ver a la desconocida fue inmediata y dramática. Se detuvo en seco, palideció, y su mano se movió instintivamente hacia su cinturón, donde colgaba su cuchillo de guerra durante las horas de trabajo. «No», dijo, una sola palabra que tenía más peso que cualquier discurso largo. «No puedes estar aquí. No puedes existir». La joven dio un paso adelante, con la barbilla levantada desafiante. «Pero yo existo, Ulf Ketilsson. Existo por las decisiones que tomaste hace 25 años durante el asedio de Ravens Hollow. Existo por lo que le hiciste a mi madre en los días previos a la caída de la ciudad». Runa sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor cuando la comprensión la golpeó como un golpe físico. No se trataba de condecoraciones militares o crímenes de guerra cometidos contra enemigos anónimos. Se trataba de algo mucho más personal e inmediato, una consecuencia viva del pasado de Ulf, que lo había seguido por medio mundo para exigir reconocimiento. «Imposible», susurró Ulf, pero su voz carecía de convicción. La ciudad ardió. Todos los que estaban dentro murieron cuando se rompieron las murallas. No hubo supervivientes. «No murieron todos», respondió Astrid, con voz firme a pesar de la emoción que Runa podía ver temblar bajo la superficie. «Algunas mujeres fueron secuestradas antes de que comenzara el incendio. A otras las mantuvieron con vida para entretenimiento del ejército conquistador. Mi madre fue una de ellas». Metió la mano en su mochila y sacó un objeto que hizo que tanto Ulf como Runa se quedaran boquiabiertos al reconocerlo. Era un brazalete de bronce idéntico al de plata que Ulf le había regalado a Runa durante su compromiso. La artesanía era inconfundible, con los mismos intrincados patrones de nudos e inscripciones rúnicas que hablaban de protección y prosperidad. Mi madre dijo que el hombre que se lo dio
Le dijo que la mantendría a salvo. Astrid continuó sosteniendo el anillo para que la luz de la mañana reflejara su superficie pulida. Dijo que él le prometió que no le harían daño mientras lo llevara puesto. Ella le creyó incluso después de darse cuenta de qué tipo de hombre era realmente. Ulf retrocedió tambaleándose como si el anillo de bronce tuviera fuerza física. Ingrid susurró, el nombre apenas audible. Tu madre era Ingrid de Ravenshallow. Lo era, y tú eres mi padre. El silencio que siguió a esta declaración se prolongó infinitamente, solo roto por el sonido del viento entre los pinos de la montaña y el balido lejano de las cabras. Runa se sentía como si estuviera viendo la escena desde una gran distancia, observando la destrucción de todo lo que había creído sobre su matrimonio y la capacidad de honestidad de su marido. Finalmente, Ulf recuperó la voz. ¿Qué le pasó? A Ingrid sobrevivió a la guerra, respondió Astrid, y su ira finalmente rompió su fachada controlada. Sobrevivió a ser capturada, utilizada y abandonada cuando tu ejército pasó a otras campañas. Sobrevivió llevando en su vientre a un niño cuyo padre era un hombre que había ayudado a asesinar a su familia y destruir su hogar. Sobrevivió a 24 años de pobreza y vergüenza en un asentamiento donde todos sabían cómo había sido concebida, y ahora ha muerto este invierno pasado. La fiebre se la llevó junto con la mitad de los asentamientos del norte. Pero antes de morir, me hizo prometerle que te encontraría, que te miraría a los ojos y te diría que tu hija existe. Quería que supieras que tus acciones tuvieron consecuencias que perduraron más allá de las guerras que libraste. Ron se encontró estudiando a esta joven con nuevos ojos, buscando rastros de Ulf en sus rasgos. La altura estaba ahí. Astrid era más alta que la mayoría de las mujeres, aunque nada que ver con la gigantesca estatura de Ulf. La obstinada expresión de su mandíbula, la forma en que se mantenía erguida al dar malas noticias, incluso la forma metódica en que había planeado y ejecutado este enfrentamiento, todo ello hablaba de sangre compartida y temperamento heredado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Ulf, con la voz hueca por la conmoción y algo que podría haber sido dolor. Quiero que sepas que ella nunca te olvidó, respondió Astrid. Ni tu nombre, ni tu rostro, ni las cosas que le hiciste a ella y a su ciudad. Quiero que sepas que cada día difícil de mi vida, cada vez que otros niños me llamaban Guaret y bastardo, cada vez que mi madre se despertaba gritando por las pesadillas sobre edificios en llamas y niños muertos, todo eso se remonta a las decisiones que tú tomaste. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara entre ellos antes de continuar. Pero también quiero que sepas que ella te perdonó. En sus últimos días, cuando la fiebre la hacía hablar de cosas que normalmente mantenía en silencio, dijo que el odio era un veneno que mataría a quien lo albergara. Dijo que probablemente ya estarías muerto, asesinado en alguna otra guerra, y que pasar su vida odiando a un hombre muerto era una pérdida del tiempo que le quedaba. La compostura de Ol finalmente se quebró por completo. Se hundió de rodillas en el polvo del patio, su enorme cuerpo temblando con sollozos que parecían brotar de lo más profundo de su pecho. El sonido era crudo y primitivo, el dolor de un hombre que se enfrentaba a consecuencias que se había convencido a sí mismo de que nunca saldrían a la luz. Nunca lo supe, jadeó entre sollozos. Nunca pensé que fuera tan joven, tan asustada. Pensaba que estaba siendo misericordioso, protegiéndola de lo peor que los demás le harían. Nunca imaginé que pudiera haber un niño. Astrid lo observó llorar con una expresión que mezclaba satisfacción con algo que podría haber sido lástima. Mi madre decía que tú eras diferente a los demás soldados, más tranquilo, menos cruel en tus métodos, aunque no menos riguroso en tus objetivos. Decía que si tenía que tener un hijo de algún hombre de aquella época, agradecía que fuera tuyo, y no de alguien que la hubiera maltratado de verdad. Runa sintió que se le saltaban las lágrimas, no solo por la revelación de la hija oculta de su marido, sino por la imposible complejidad de la situación. No se trataba de un simple villano o de un heroísmo claro. Era la realidad confusa y dolorosa de lo que la guerra hacía a las personas, cómo creaba víctimas y perpetradores que a veces existían dentro de la misma persona. He viajado durante 3 meses para encontrarte, continuó Astrid, suavizando ligeramente la voz mientras observaba a Ulf luchar por recuperar la compostura. No porque quisiera tu oro o tu reconocimiento, sino porque las promesas moribundas deben cumplirse.
Mi madre quería que supieras que sobrevivió, que algo surgió de las cenizas de Raven Shallow. Eso era más que simple destrucción. Le tendió el brazalete de bronce a Ulf, quien lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Lo conservó toda su vida. Decía que era lo único de valor que poseía, no por el metal, sino por lo que representaba, la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, alguien había intentado mostrarle amabilidad. Ulf extendió lentamente la mano y tomó el anillo, con sus enormes manos temblando mientras sostenía el artefacto que lo conectaba con un pasado que esperaba que estuviera enterrado para siempre. Cuando sus dedos se cerraron alrededor del bronce, Runa se dio cuenta de que todo lo relacionado con su matrimonio, sus cuidadosas negociaciones, su creciente confianza, sus planes para cualquier futuro que pudieran construir juntos, ahora tendría que reconsiderarse a la luz de este vivo recordatorio de que el pasado nunca permanecía realmente enterrado. La hija cuya existencia nunca había conocido se encontraba ante ellos con 25 años de preguntas, resentimientos y verdades complicadas que cambiarían todo lo que creían saber sobre la redención, el perdón y la posibilidad de construir nuevas vidas sobre los cimientos de viejos pecados. Los 3 días siguientes a la revelación de Astrid transcurrieron en una extraña suspensión del tiempo normal, como si toda la familia contuviera la respiración mientras todos procesaban la magnitud de lo que había cambiado. Ulf seguía con sus rutinas diarias, como un hombre que camina bajo el agua, completando las tareas necesarias con precisión mecánica, mientras su mente luchaba por incorporar esta nueva realidad a todo lo que creía entender sobre su vida. Runa se encontró atrapada entre lealtades y emociones contrapuestas que no sabía cómo manejar. Su marido, el hombre al que había llegado a la mar de una manera cuidadosa y madura, reveló una complejidad que desafiaba todas las suposiciones que ella había hecho sobre su carácter. Sin embargo, al verlo interactuar con Astrid, al ver cómo miraba a esta joven que tenía sus rasgos y su temperamento obstinado, también fue testigo de algo que nunca había esperado ver. Ulf descubrió lo que significaba sentir amor paternal y un arrepentimiento devastador al mismo tiempo. Astrid, por su parte, parecía contenta con observar y juzgar sin precipitarse hacia ninguna resolución en particular. Aceptó la oferta de Runa de comida y refugio con cortés gratitud, pero mantuvo la cuidadosa distancia de alguien que aún no había decidido si estas personas eran dignas de su confianza o simplemente objetos de la curiosidad que la había impulsado a emprender su largo viaje. El artefacto que dominó esos días tensos fue la bolsa de cuero de viaje de Astrid, que contenía no solo sus pertenencias personales, sino también los restos cuidadosamente conservados de la vida de su madre. Cada noche, desempaquetaba objetos específicos y los colocaba sobre la mesa de madera donde Ulf y Runa compartían sus comidas, creando un santuario para los recuerdos que ninguno de ellos había vivido, pero que ahora todos se veían obligados a afrontar. Había un peine de madera tallado con delicados motivos de enredaderas que Ingrid había conseguido conservar de alguna manera a lo largo de 25 años de pobreza y desplazamiento. Un trozo de tela azul, ahora descolorida, pero que aún mostraba rastros del intenso color que había tenido, cortado de un vestido que había llevado antes de que la guerra lo cambiara todo. Lo más doloroso era un dibujo infantil, tosco pero reconocible, que mostraba a una mujer y una niña pequeña delante de una casa que ninguna de las dos volvería a ver jamás. Lo dibujó cuando tenía 7 años, explicó Astrid durante la cena de la segunda noche, con voz cuidadosamente neutra mientras tocaba el pergamino desgastado. Entonces vivíamos en una sola habitación encima de una carpintería, pero ella me contaba historias sobre la casa en la que había crecido, con jardines y vistas al río. Dibujé cómo me imaginaba que era. Ulf se quedó mirando el dibujo con tal intensidad que a Runa le preocupó que pudiera dejar de respirar por completo. Ravens Hollow se construyó a orillas de un río, dijo. Finalmente, con una voz apenas audible, añadió. Las casas del barrio rico tenían terrazas con jardines que daban al agua. Antes del asedio, se consideraba una de las ciudades más bellas de los territorios del norte. Recordaba especialmente los jardines, respondió Astrid. Dijo que, incluso después de que todo lo demás se desvaneciera, aún podía recordar el olor de las rosas que cultivaba su madre y el sonido del agua fluyendo sobre las piedras.
Estas conversaciones eran ejercicios de negociación cuidadosa, en los que cada participante probaba los límites de lo que se podía decir y las reacciones que podían tolerar. Ulf hizo preguntas vacilantes sobre la vida de Ingrid después de la guerra, claramente ávido de detalles, pero temeroso de saber demasiado sobre el sufrimiento que había causado. Astrid respondió con una honestidad mesurada, sin ahorrarle verdades difíciles, pero sin retorcer deliberadamente el cuchillo de su culpa. Runer observaba estos intercambios con la creciente comprensión de que su papel había cambiado fundamentalmente. Ya no era solo la esposa de Ulf, que le ayudaba a curar viejas heridas y a construir un futuro pacífico. Se había convertido en testigo de un ajuste de cuentas que determinaría si era posible la redención para alguien que había cometido actos verdaderamente malvados. Y si el amor podía sobrevivir al descubrimiento de que la persona a la que querías era capaz de hacer cosas que desafiaban tus creencias más básicas sobre la moralidad. La tercera noche, mientras se sentaban alrededor del fuego tras otro día emocionalmente agotador, Astrid finalmente hizo la pregunta que había estado rondando sin ser formulada desde su llegada. ¿Qué tipo de hombre eres ahora?, dijo, mirando directamente a Ulf con los ojos verdes de su madre. Mi madre me contó historias sobre el soldado que la protegió durante los peores días del asedio. Dijo que eras diferente a los demás, más tranquilo, más reflexivo, menos propenso a la crueldad casual. Pero también sabía de lo que eras capaz, qué órdenes seguías, qué papel desempeñaste en la destrucción de su mundo. Ulf dejó su cuerno de cerveza y se quedó mirando el fuego durante un largo rato antes de responder. Soy un hombre que intenta cada día convertirse en alguien diferente de la persona que era durante las guerras. No estoy seguro de haberlo conseguido. Runa, dijo Astrid, dirigiendo su atención a la mujer mayor. Te casaste con él sabiendo que era un guerrero, pero ¿conocías la naturaleza específica de su servicio? Runa sintió el peso de la honestidad posarse sobre sus hombros como un pesado manto. Sabía que llevaba consigo la oscuridad de sus años en el ejército. No conocía los detalles hasta hace poco. Averiguar lo de Ravenshallow ha sido difícil de conciliar con el hombre que he llegado a conocer. Y, sin embargo, sigues con él. No era exactamente una pregunta, pero exigía una respuesta que Runa había estado luchando por formular desde la primera visita de Orm. Me quedo porque creo que las personas pueden cambiar, pueden elegir ser mejores de lo que sus peores momentos las convirtieron, pero no voy a fingir que creer esto es fácil o que estoy segura de su veracidad. Astrid asintió lentamente, como si esta respuesta significara alguna prueba que ella había estado aplicando. Mi madre también creía en el cambio. Decía que el odio la habría consumido si no hubiera encontrado la manera de perdonar no solo a ti, sino también a sí misma por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. ¿Por qué tenía que perdonarse a sí misma?, preguntó Ulf, inclinándose hacia adelante con una intensidad que sugería que su respuesta era más importante que su propia comodidad. Por elegir vivir, por aceptar una protección que se conseguía a costa del sufrimiento de otros, por dar a luz a un niño cuya existencia demostraba que no había resistido todas las violaciones con cada aliento de su cuerpo. La voz de Astrid se llenó de emoción. Llevaba 25 años sintiéndose culpable por haber sobrevivido a Ravenshallow cuando sus padres y hermanos no lo habían hecho. Culpable por haber encontrado momentos de felicidad en su vida posterior cuando tantos otros nunca tuvieron la oportunidad. Culpable por amarme a pesar de cómo fui concebido. El silencio que siguió a esta revelación solo se rompió con el crepitar del fuego y el sonido lejano del viento entre los pinos. Finalmente, Ulf habló con una voz tan áspera que era casi irreconocible. Ella no debería haber tenido que cargar con esa culpa. Nada de eso era culpa suya. Las decisiones fueron mías. La responsabilidad era mía. Si alguien merecía sufrir por lo que ocurrió en Ravenshallow, eran los hombres que dieron y siguieron esas órdenes, no las personas que se vieron obligadas a soportar las consecuencias. Lo sé, respondió Astrid, y con el tiempo ella también lo supo. Pero el conocimiento y los sentimientos son cosas diferentes, y le llevó años separar su comprensión racional de su carga emocional. Runer se encontró estudiando ambos rostros a la luz del fuego, el de Ulves marcado por las líneas del sufrimiento y el arrepentimiento, el de Astrid mostrando la fuerza decidida que la había sostenido a lo largo de una vida difícil y un viaje peligroso.
A pesar de las grandes diferencias en sus experiencias, vio similitudes que iban más allá del parecido físico. Ambas poseían ese tipo de fuerza especial que proviene de sobrevivir a cosas que deberían haberlas destruido. Ambas habían aprendido a funcionar a pesar de soportar cargas que habrían aplastado a espíritus más débiles. ¿Por qué viniste aquí realmente?, preguntó Runa de repente, una pregunta que surgió de la intuición más que del pensamiento consciente. Dices que fue para cumplir una promesa moribunda, pero podrías haber cumplido esa promesa con una carta o un mensaje entregado a través de los comerciantes. Viajaste 3 meses para tener esta conversación cara a cara. ¿Qué esperabas conseguir? Astrid permaneció en silencio durante tanto tiempo que Runa se preguntó si respondería. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una vulnerabilidad que había estado ausente en todas sus declaraciones anteriores. Quería ver si era posible que alguien que había hecho cosas terribles llegara a ser digno de perdón. Mi madre te perdonó antes de morir, pero yo no estaba segura de poder hacerlo. Necesitaba verte para saber cómo vivías, para comprender en qué tipo de hombre te habías convertido tras el fin de las guerras. ¿Y a qué conclusión has llegado?, preguntó Ulf casi en un susurro. He llegado a la conclusión de que el perdón es más complicado de lo que pensaba cuando emprendí este viaje. No eres el monstruo que esperaba encontrar, pero tampoco eres inocente de los crímenes que sé que has cometido. Eres algo más difícil de clasificar, una persona que ha hecho cosas malas, pero que no es completamente. Hizo una pausa, como para ordenar sus pensamientos antes de continuar. El perdón de mi madre fue suyo, basado en sus experiencias y sus necesidades. El mío es independiente del suyo y se basará en criterios diferentes. Aún no estoy segura de cuáles son esos criterios, ni de si los cumplirás. La honestidad de esta afirmación golpeó tanto a Ulf como a Runa con la fuerza de un golpe físico. No había una redención fácil, ni una simple absolución que borrara el pasado y les permitiera seguir adelante sin consecuencias. En cambio, Astrid ofrecía algo más valioso y más aterrador: la posibilidad de que la curación pudiera coexistir con la responsabilidad, que el amor pudiera sobrevivir al pleno conocimiento de las peores acciones de alguien y que se pudieran formar familias incluso a partir de los restos de una historia imperdonable. A medida que el fuego se apagaba y la noche se hacía más profunda a su alrededor, los tres comprendieron que al día siguiente tomarían decisiones que cambiarían no solo su futuro individual, sino también su comprensión de lo que significaba elegir la redención en lugar de la venganza, la conexión en lugar del aislamiento y el difícil trabajo de construir algo nuevo en lugar del camino más fácil de cuidar viejas heridas. La mochila de viaje estaba sobre la mesa entre ellos, y su contenido creaba un puente entre el pasado y el presente que ninguno de ellos podía cruzar sin cambiar. El enfrentamiento que determinaría el futuro de todos ellos comenzó al amanecer del 4.º día, no con ira o acusaciones, sino con la tranquila petición de Astrid de ver el hacha de guerra de su padre. La había observado colgada sobre la chimenea durante 3 días, fijándose en cómo los ojos de Ulf nunca se posaban en ella y en cómo su presencia parecía proyectar sombras, incluso a la brillante luz del fuego. «Enséñame el arma que llevabas durante el asedio», dijo mientras compartían su comida matutina. «Quiero entender qué tipo de hombre podría empuñar algo así, y también darle a mi madre un amuleto protector». La cuchara de Ulf se detuvo a medio camino de su boca, y Runa vio cómo la tensión familiar se apoderaba de sus hombros, la preparación para el dolor emocional que había aprendido a reconocer durante sus peores pesadillas. Pero en lugar de refugiarse en el silencio, dejó su cuenco y se dirigió a la chimenea, donde colgaba el enorme hacha de sus soportes de hierro. El arma bajó con un susurro de aire desplazado, y su peso requirió las 2 grandes manos de Ulf para controlarla con seguridad. A la luz de la mañana que entraba por las largas ventanas de la casa, se podían ver todos los detalles de su artesanía, el equilibrio perfecto que caracterizaba el trabajo de un maestro armero. Las runas grabadas en el acero hablaban de victoria y protección, y lo más revelador, las manchas más oscuras cerca del filo de la hoja que ningún pulido había podido eliminar por completo. «Este hacha ha matado a 43 hombres», dijo Ulf con voz plana y natural. «Llevé la cuenta durante los primeros años, cuando esas cosas parecían importantes de medir. Después de Raven Solo, dejé de contar,
El número perdió todo su significado en comparación con lo demás que se había perdido. Astrid se levantó y se acercó a él lentamente, con la mirada fija en el arma que había marcado gran parte de la historia de su familia. ¿Puedo cogerla? Ulf dudó. Luego invirtió cuidadosamente el agarre y le ofreció el mango, manteniendo las manos en posición para atrapar el arma si su fuerza resultaba insuficiente. Pero Astrid había heredado más que sus rasgos. Poseía suficiente fuerza física como para levantar el hacha y mantenerla firme, aunque el esfuerzo le resultaba claramente agotador. «Es más pesada de lo que esperaba», dijo, probando el equilibrio del arma, y sin embargo, se siente viva de una manera que no había previsto. Puedo entender por qué los hombres seguirían a alguien que llevara esto a la batalla. «El peso y el equilibrio son importantes», respondió Wolf, con el tono del viejo instructor colándose en su voz a pesar suyo. «Pero el verdadero poder de cualquier arma proviene de la voluntad de la persona que la empuña y de la causa a la que sirve». Esta hacha sirvió a muchas causas durante sus años de guerra. No todas ellas fueron justas. Astrid le devolvió el arma, pero en lugar de volver a colocarla en su sitio sobre la chimenea, Ulf la sostuvo a su lado como un soldado en posición de firmes. El gesto lo transformó sutilmente. Su postura se enderezó, su expresión se volvió más alerta, y por un momento, Runa vislumbró al comandante que había sido en otro tiempo. «Cuéntame el día en que conociste a mi madre», dijo Astrid, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que no aceptaría que se le ocultaran verdades difíciles. No la versión edulcorada que podrías contarme para no herir mis sentimientos, sino los hechos tal y como ocurrieron. Ulf cerró los ojos y cuando habló, sus palabras salieron lentamente, como si cada una requiriera un esfuerzo consciente para pronunciarla. Era el 37º día del asedio. Habíamos atravesado las murallas exteriores la noche anterior y a mi compañía se le asignó la tarea de limpiar el barrio residencial de cualquier defensor que quedara. Para entonces, la mayor parte de la lucha había terminado. La resistencia real se había derrumbado cuando atravesamos las puertas principales. Lo que quedaba era el trabajo desagradable que sigue a todas esas victorias. Hizo una pausa y abrió los ojos para encontrarse con la mirada firme de Astrid. «Encontré a tu madre escondida en el sótano de lo que había sido la casa de un rico comerciante. La familia ya estaba muerta, asesinada por otros soldados que habían registrado el edificio antes que yo. Ella estaba sola, aterrorizada y claramente esperando morir. Pero no la mataste. No, era joven, estaba desarmada y no representaba una amenaza para nadie. Pero, más que eso, me recordaba a mi hermana, que había muerto de fiebre años atrás. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos verdes que denotaban demasiada inteligencia para estar a salvo en tales circunstancias». Runa observó este intercambio con una comprensión cada vez mayor de la imposible complejidad en la que todos se encontraban. No se trataba de una simple historia de bien y mal, sino de algo mucho más humano y, por lo tanto, más difícil de juzgar. El momento en el que, incluso en un contexto de brutalidad institucional, la elección individual aún podía importar. «¿Qué pasó después?», Astrid insistió. «Le di el anillo protector y le dije que ningún soldado le haría daño mientras lo llevara puesto y se mantuviera cerca de mí. Mi intención era que fuera una seguridad temporal hasta que pasara lo peor del saqueo y se pudiera procesar a los prisioneros, según la ley militar. Pero lo temporal se alargó. Sí, los días se convirtieron en semanas. El ejército avanzó lentamente por esa región y tu madre permaneció bajo mi protección durante todo ese tiempo. Ayudó a cuidar a los soldados heridos, cocinó, mantuvo el equipo. Se hizo útil de maneras que justificaban mantenerla con vida». Astrid asintió lentamente, procesando la información que claramente coincidía con las historias que había oído de su madre. «Y la noche en que fui concebida, Ol apretó con fuerza el mango del hacha y Runa vio cómo se le ponían blancos los nudillos por la tensión. Tu madre lleva muerta meses. Algunas verdades deberían enterrarse con las personas a las que pertenecen». «No», dijo Astrid con firmeza. «Algunas verdades son demasiado importantes para enterrarlas, incluso cuando decirlas causa dolor. Necesito entender qué tipo de hombre eras entonces y qué tipo de hombre eres ahora. La verdad sobre esa noche forma parte de ambos». El silencio que siguió a la petición de Astrid se prolongó como un arco tensado hasta que Ulf finalmente apoyó su hacha contra la pared y se hundió en su silla con el peso de un hombre,
aceptando su destino. Cuando habló, su voz tenía el tono hueco de alguien que confiesa pecados que esperaba que murieran con él. Tu madre y yo no éramos amantes, dijo, midiendo cuidadosamente cada palabra. Lo que pasó entre nosotros no fue romance, ni siquiera deseo en el sentido normal. Fue soledad, desesperación y la terrible intimidad que surge cuando dos personas comparten circunstancias imposibles. Astrid permaneció de pie, con la postura rígida por el esfuerzo de controlar sus emociones. Continúa. Llevábamos 6 semanas viajando juntos. Ella me había visto ordenar ejecuciones. Me había visto planear las estrategias que acabarían por romper la resistencia de su ciudad. Pero también me había visto compartir mi comida cuando las provisiones escaseaban. Me había visto cuidar sus heridas cuando enfermaba. Me había visto interponerme entre ella y los soldados que la habrían tratado con mucha más crueldad. Runa sintió que se le partía el corazón por los tres. Por Ulf, obligado a desenterrar recuerdos que había enterrado tan profundamente que expresarlos en voz alta le causaba un dolor físico evidente. Por Astrid, al conocer detalles sobre su concepción que ningún niño debería tener que escuchar. Y por ella misma, al ser testigo de la destrucción de cualquier simple comprensión a la que pudiera haberse aferrado sobre el hombre con el que se había casado. La noche era fría, continuó Ul, con la mirada fija en algo que ninguna de las dos mujeres podía ver. Acampábamos entre asentamientos y le había dado mi manta extra porque tenía los labios azules y no podía dejar de temblar. Cuando fui a ver cómo estaba antes de dormir, todavía estaba despierta, todavía tenía frío, todavía estaba asustada, y me pidió que me quedara con ella. No para protegerla, sabía que yo no dejaría que nadie le hiciera daño. Me lo pidió porque no podía soportar estar sola con sus pensamientos otra noche más. No podía soportar estar tumbada en la oscuridad, recordando todo lo que había perdido mientras escuchaba mi respiración a 1 metro de distancia y preguntándose si mañana sería el día en que decidiría que ya no le era útil. La confesión flotaba en el aire entre ellos, con implicaciones que, de alguna manera, eran más devastadoras que cualquier relato de violencia pura. No era la historia de un monstruo que tomaba lo que quería por la fuerza, sino algo mucho más complejo. Dos personas dañadas que buscaban consuelo en circunstancias que hacían imposible cualquier elección genuina. Así que me quedé, dijo Ol, bajando la voz hasta apenas un susurro. La abracé mientras lloraba por su familia muerta, y ella me abrazó mientras yo intentaba olvidar los rostros de los hombres que había matado ese día. Lo que siguió no fue pasión, sino un intento desesperado de dos personas por convencerse a sí mismas de que seguían siendo humanas a pesar de todo lo que había sucedido. La compostura de Astrid finalmente se quebró y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero su voz se mantuvo firme cuando preguntó, ¿la amabas? Ulf consideró la pregunta con la atención que merecía. Me preocupaba su seguridad y su bienestar. Respetaba su inteligencia y su fuerza. Le agradecía su presencia durante los meses en los que, de otro modo, podría haberme perdido por completo en la locura que la guerra engendra en el corazón de los hombres. Si eso constituía amor, no sabría decirlo. No estaba seguro de recordar cómo se sentía el amor por entonces. Y cuando te enteraste de que el ejército se marchaba, cuando supiste que tendrías que dejarla atrás, le di oro suficiente para comprar un pasaje a un asentamiento seguro y establecer una nueva vida. Le di cartas de presentación para comerciantes que me debían favores. Le di todo lo que se me ocurrió que pudiera ayudarla a sobrevivir en un mundo que la juzgaría duramente por lo que le habían hecho. Pero no la llevaste contigo. No. Esa palabra llevaba el peso de 25 años de arrepentimiento. Me dije a mí mismo que era por su bien, que la vida de una seguidora del campamento destruiría lo que quedaba de su espíritu. Pero la verdad era más simple y más egoísta. Temía que mantenerla conmigo me impidiera seguir siendo el tipo de soldado que la guerra exigía. Runa observó cómo Astrid asimilaba esta última revelación. Vio cómo la ira de la joven se transformaba en algo más complejo y quizás más doloroso. La comprensión. La historia que Ulf había contado no era una de maldad clara, sino de debilidad humana, fracaso moral y las decisiones imposibles que las circunstancias extremas imponían a personas dañadas. Nunca te culpó por marcharte, dijo Astrid. Finalmente me dijo que le habías dado más protección
de la que tenía derecho a esperar y más recursos de los que la mayoría de los prisioneros recibían jamás. Dijo que, en el contexto de lo que era la guerra, le habías mostrado toda la bondad posible. Las palabras de Astrid quebraron la compostura de Ul, que rompió a llorar con el dolor crudo de un hombre que por fin se enfrentaba al peso de unas decisiones que había pasado décadas intentando justificar u olvidar. El sonido llenó la larga casa como una presencia física. 25 años de culpa y remordimiento reprimidos. Por fin encontraban voz. He pensado en ella todos los días desde entonces, logró decir entre sollozos. Me preguntaba si había sobrevivido, si había encontrado la felicidad, si me había perdonado por las circunstancias que nos unieron y la cobardía que nos separó. Saber que vivía, que había criado a nuestra hija, que había encontrado la paz suficiente para perdonarlo, es más de lo que jamás me atreví a esperar. Astrid se adelantó y le puso la mano en el hombro, el primer contacto físico entre ellos desde su llegada. Ella te perdonó, y ahora entiendo por qué. 6 meses después, mientras el otoño pintaba las montañas con los familiares tonos dorados y carmesí, 3 personas se sentaban alrededor de una mesa diferente en una casa más grande que se había construido para dar cabida a la inesperada familia en la que se habían convertido. La casa larga seguía en pie en su colina, pero ahora servía como taller y almacén de Ulf, en lugar de ser su vivienda principal. La nueva casa, construida prestando especial atención a las necesidades de todos, se encontraba a medio camino entre el pueblo, propiamente dicho, y la propiedad original de Ulf, una representación física del compromiso que les había permitido a todos avanzar juntos. El artefacto que dominaba ahora sus cenas no era un arma ni un vestigio de recuerdos dolorosos, sino un juguete de madera para niños, un caballo tallado que Ulf había hecho para el nieto más pequeño del herrero del pueblo. Sus manos, antes dedicadas exclusivamente a los instrumentos de guerra y supervivencia, habían descubierto un placer inesperado en crear cosas destinadas únicamente a dar alegría. El caballo de juguete era uno de los muchos que había fabricado en los últimos meses. Regalos para los niños del pueblo que poco a poco habían superado su miedo al gigante y habían aprendido a verlo como una fuente de intrincados animales de madera y sonrisas amables. Astrid había decidido quedarse en Janskog, aunque no sin antes negociar cuidadosamente las condiciones de su residencia y su relación con el padre. Todavía estaba aprendiendo a comprender. Se había consolidado como una hábil sanadora, utilizando los conocimientos adquiridos durante años al cuidar de su madre enferma y combinándolos con las hierbas y técnicas que le había enseñado Ron. Los asentamientos del norte la habían formado bien en las artes prácticas de mantener a la gente con vida durante los duros inviernos y la mala alimentación. Habilidades que resultaron inestimables en un pueblo de montaña donde el médico más cercano se encontraba a 3 días de viaje. Sten, la esposa del carpintero, espera su 4º hijo el mes que viene. Astrid se lo contó durante la cena que compartieron, compuesta de cabrito asado y tubérculos tempranos del ampliado huerto de Runa. Ha tenido partos difíciles anteriormente, así que he preparado suministros por si surgen complicaciones. Runa asintió con aprobación. La hierba del corazón sangrante debería ayudar si el parto se prolonga demasiado. He secado mucha de la cosecha de este año. Ulf escuchaba estas conversaciones con la satisfacción de un hombre que había descubierto que las discusiones familiares sobre las preocupaciones cotidianas podían ser más satisfactorias que cualquier campo de batalla. La gloria que una vez había perseguido. Su papel en estas consultas médicas solía limitarse al apoyo práctico, construyendo sillas de parto, transportando suministros pesados o utilizando su intimidante presencia para convencer a los pacientes reacios de que siguieran las instrucciones de Astrid. Los cambios en él eran visibles para cualquiera que se molestara en mirar. La postura rígida de un hombre constantemente preparado para el conflicto se había relajado hasta convertirse en la postura más cómoda de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Reía con más facilidad, hablaba con más libertad y había desarrollado el hábito de tararear inconscientemente, mientras trabajaba melodías que ni Runar ni Astrid reconocían, pero que parecían surgir de una parte de su personalidad largamente enterrada. El consejo se reunió ayer, dijo Ul, cortando un trozo de carne con la cuidadosa precisión que caracterizaba todos sus movimientos.
Me han pedido que entrene a algunos de los jóvenes en técnicas básicas de defensa. Nada elaborado, solo las habilidades suficientes para proteger la aldea si los asaltantes vuelven a amenazarnos. Esto representaba un avance significativo en su relación con la comunidad. Durante años, los aldeanos habían respetado su habilidad para la lucha, pero seguían desconfiando del hombre que la poseía. Ahora buscaban activamente su orientación, confiando en él para enseñar a sus hijos sin transmitirles los aspectos más oscuros de sus conocimientos militares. ¿Aceptarás?, preguntó Astrid, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Creo que sí, pero solo con la condición de que el entrenamiento se centre en la protección y no en la agresión. No me interesa crear nuevos guerreros ávidos de gloria en la batalla. Runa sonrió ante esta respuesta, reconociendo lo lejos que había llegado desde aquel hombre que se definía a sí mismo únicamente por su capacidad para la violencia. Podrías enseñarles lo que has aprendido sobre construir cosas, además de destruirlas. Los jóvenes necesitan canales productivos para canalizar su energía. A medida que avanzaba la noche y la conversación derivaba hacia temas más ligeros, como los cotilleos del pueblo, los planes para el invierno que se avecinaba, o la creciente amistad de Astrid con varias mujeres de su edad de la localidad, Runa se encontró reflexionando sobre el extraño camino que los había llevado a todos a este momento de paz inesperada. No había habido ninguna transformación mágica, ningún momento de redención repentina que borrara el pasado o hiciera que su felicidad actual se sintiera totalmente merecida. En cambio, habían sido meses de trabajo cuidadoso, conversaciones honestas y la construcción gradual de la confianza entre personas que tenían todas las razones para seguir sospechando unas de otras. El perdón de Astrid había llegado lentamente y de forma condicional, no basándose en olvidar los crímenes de su padre, sino en ser testigo de su compromiso genuino de convertirse en alguien digno de una segunda oportunidad. Ella seguía haciéndole preguntas difíciles y se negaba a dejar que él se refugiara en un cómodo autoengaño sobre su pasado, pero también lo defendía cuando los chismes del pueblo sugerían que su historial militar lo hacía inadecuado para enseñar a sus hijos, y había empezado a llamarlo padre en lugar de usar su nombre formal. La adaptación de Runa había sido igualmente compleja. Aprender a amar a alguien mientras comprendía plenamente su capacidad para el mal le había exigido ampliar su concepción de lo que podían ser los seres humanos. No simplemente buenos o malos, sino criaturas capaces tanto de una bondad extraordinaria como de una crueldad terrible, a veces coexistentes en la misma persona. No había minimizado los crímenes de Ulf, pero tampoco había permitido que esos crímenes definieran la totalidad de su valor. El cambio más profundo se había producido en el propio Ulf, el descubrimiento de que tenía una hija, de que sus acciones habían creado vida además de destruirla, le había obligado a afrontar la posibilidad de que la redención fuera algo más que una fantasía reconfortante. Ahora comenzaba cada día con la decisión consciente de honrar el recuerdo del perdón de Ingrid, convirtiéndose en el tipo de hombre que lo merecía. Mientras se preparaban para dormir esa noche, Runa notó que Ulf se detenía junto al caballo de juguete de madera, sus grandes dedos trazando los cuidados detalles que había tallado en su crin y silla de montar. El gesto hablaba de orgullo por la creación en lugar de la destrucción, de esperanza en el futuro en lugar de tormento por el pasado. ¿Crees que ella lo aprobaría?, preguntó en voz baja. Y Runa entendió sin necesidad de explicaciones que se refería a Ingrid, la mujer cuyo perdón había hecho posible toda su felicidad actual. Creo, respondió Runa, tomando su mano marcada por cicatrices entre las suyas, que ella estaría agradecida de saber que algo hermoso creció de las semillas de dolor que plantó cuando decidió perdonarte. Fuera de sus ventanas, el pueblo de Janskog se sumía en un sueño tranquilo, protegido por las montañas y vigilado por un gigante que finalmente había aprendido que la verdadera fuerza no provenía de la capacidad de destruir, sino del valor de construir algo que valiera la pena defender.